Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio que regentan los salesianos para formar jóvenes en altos riesgos de ser atrapados por la delincuencia. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bien, vamos a aprovechar para anunciar. Primero, se va a oficiar una misa de novenario el domingo a las 12 meridiano en la iglesia San Antonio de Padua, en Gasco, para recordar la memoria. Ese novenario es a Juan Manuel Guerrero, queridísimo amigo nuestro, y de la sociedad jurídica y del país, un hombre bueno, maestro y un abogado muy competente, que recién falleciera en el país. Ahí está Juan Manuel, siempre será bien recordado porque fue una persona de excelentes cualidades humanas y profesionales. Es decir, fue un currículum vital y profesional completo. Solo la juventud, que su vida, vamos a decir, fue relativamente corta en este medio que se llama la tierra donde habitamos tantos miles de ciudadanos y de ciudadanas, hombres, mujeres y niños, y animales, y todos los organismos vivos en este planeta Tierra. Repito, el domingo a las 12 del día, domingo día primero, es la misa de novenario de Juan Manuel Guerrero de Jesús. Será celebrada en la iglesia San Antonio de Padua, en Gasco. Bien, también voy a aprovechar para anunciar un evento que tiene la cooperativa, una cooperativa de Villa González, a sus estimadísimos socios y socias. La Cooperativa Agropecuaria y de Servicios Múltiples local tiene el honor de invitar a todos sus socios y socias a participar en la Asamblea General Ordinaria, segunda Asamblea General Ordinaria, 31 de enero de 2026, es mañana,
2:30 p.m., Centro de Madre, Doña Luz Peña. Doña Luz, que en paz descanse, mi maestra, excelente maestra, cuando éramos párvulos, Dios mío, en preprimario. Eso hace muchos años. Y Doña Luz fue nuestra primera maestra. Qué calidad aquella gente, tan distinto ahora. Bueno, eso es en Villa González, la local, cooperativa agropecuaria y de servicios múltiples local. Ese centro está frente a los bomberos de Villa González. Bueno, vamos a iniciar el programa entonces. Vi unas cifras que me obligan a seguir hablando de un tema que en este programa lo hemos asumido como bandera de lucha, que es el agua versus metales, especialmente el oro, que tiene un valor hoy, que ha puesto, que hay algunos que visquean con ese precio del oro. Indiscutiblemente, el precio del oro es altísimo. Hoy, por ejemplo, vamos a ver los precios. El oro hoy está a $5,423 una onza de oro. Y la plata, $115 la onza también. Son precios que, como dice, visquea cualquiera con ella. Esa es la pura verdad. Ahora, hay una serie de fanáticos y de gente que entienden que el país está, como dicen, envuelto en la miseria, durmiendo con una riqueza, esa botija ahí, y no quiere sacar la botija. Y yo me he puesto a pensar lo siguiente. Ustedes saben la riqueza que se ha sacado de este país, minera. Y yo quisiera ver cuáles han sido los resultados de todo aquello. Es decir, de explotar la mina de ferroníquel, ¿qué ha dejado esa? ¿Dónde están esos dineros del pueblo? ¿Dónde están esos dineros que se recuperaron de ahí? Incluso hubo un momento en que el gobierno dominicano tuvo que pagar las nóminas de tan mal que estaban los precios de esos metales. Entonces, cuando los precios caen, nos tiran la canana, como se dice, al pueblo dominicano. Hoy están esos precios del oro y ahora aparecen plumas y voces que hasta editorializan pidiendo que no permitamos que esa riqueza se nos vaya y no la aprovechemos ahora. Sin embargo, que yo soy un defensor del agua y del agro, y creo que la riqueza nuestra, la que debemos explotar es la agraria y no la metálica, porque este es un país que, dice Manuel Fermín, no tiene capacidad ni calidad de ser un país minero. No aplica para eso, digo yo, por una sencilla razón. Hemos dicho, la base geológica es muy relevante, bien en la isla, y principalmente a la parte que nos toca a nosotros, República Dominicana. Pero resulta que esa riqueza está también en un órgano suprarrelevante que son nuestras montañas, porque ahí están las madres de todas las aguas. Esos son nuestros argumentos. Ahora, cuando yo veo los precios que hay aquí de las exportaciones, cómo contribuye el oro, muy bien. El 51% de las exportaciones nacionales corresponden a oro y al cacao. Oro y cacao. Entonces, para el oro representa el 44.9% de las exportaciones nacionales. Es decir, 2.826.1 millones de dólares fueron las exportaciones de metales, entre oro y otros metales.
algunas piedras parece de valor que se utilizan para la, ¿cómo se llama esto? Las piedras preciosas para prendas y esas cosas. O pueden ser también piedras calizas, no sé lo que se porte, pero dice que son piedras y metales. 2.826.1 millones de dólares. Es decir, eso es un 51.8% del total de las exportaciones del país. Muy bien, fíjense la participación. Y el oro en particular tiene 44.9, es decir, es el mayor de la exportación. Entonces, el 86.7 de las exportaciones metálicas corresponden al oro. Las piedras son chelitos, como dicen. Es decir, el oro está ahí presente. Bien, masivamente presente, con muchos dólares. Entonces, vamos a ver. El segundo sector con mayores exportaciones es el de los comestibles, el cual totalizó 1.288.5 millones de dólares. Y eso es un 23.6% del total de las exportaciones del 2025. Dentro de este sector, el cacao fue el de mayor participación con un total de 340.6 millones de dólares, lo que representó un 6.24% del total de las exportaciones nacionales. Muy bien. Visto así, pero que vamos para el oro, porque el cacao, miren por dónde se ha quedado en Chile. Pero resulta que ese cacao tiene 300 años produciéndole esa divisa sin causarle daños al país. Igual que el café, igual que el tabaco. 300 años o más tienen esos cultivos rindiéndoles beneficios al país en forma continua. Claro, con su forma también trapecial, suben y bajan. Pero cuando el cacao tenía $12,000 la tonelada, ¿dónde iban los incrementos? Altísimos. Muy bien. Hoy vale 4,000 y algo vale la tonelada. Se ha caído el precio, pero así pasa. Con el oro va a pasar lo mismo. Ahora, ¿por qué yo destaco esos cultivos? Y quiero que los gobiernos favorezcan la inversión en los valles, en nuestros valles que están ahí, feracísimas tierras todavía, queriendo agua. O tecnología, innovaciones tecnológicas. Para nosotros ser más competitivos y producir más. Pero no se hace. Sin embargo, yo me puse a pensar lo siguiente. Fíjense cómo son las cosas. Todo ese oro, ¿qué deja? ¿Qué obra usted ha visto? Primero, un gobierno como este, un gobierno manco, digo yo. Este gobierno no es paralítico, porque hay un sector ahí que funciona, que es la parte económica del gobierno. El manejo de la economía, no de las finanzas públicas, que eso es un deterioro que hay ahí por el demencial gasto que tiene el gobierno. Sin embargo, cuando usted ve las presas de este país, la represa, los precios del azúcar en el 74, que fueron de $60 un quintal de azúcar, permitió que este país tuviera esa represa que ustedes ven hoy, que yo tanto menciono aquí, Sabanayegua y Sabaneta y el canal José Joaquín Puello y el canal Yaque del Surazua y las demás presas, Valdesia, Rincón, la presa de Tavera, tal vez la otra presa de López Angostura. Todas esas presas, Atillo, esas venían provenían esos recursos del agro, porque Balaguer no tenía explotaciones mineras. Falcon Bridge hubo que revisar los contratos a partir del 86, porque era ridículo lo que aportaban. ¿Por quién tenemos nosotros toda esa infraestructura hidráulica de este país y energética? Y además para ganar el agua potable. Gracias a nuestra agricultura, a los precios de la caña.
que Balaguer entonces, aquellos precios, aquel boom que hubo con la caña, esos dineros sirvieron para eso. Pero los dineros de los metales, ¿para qué sirven? ¿Qué han hecho los gobiernos que reciben los fondos del oro? Repartir, ser dadivosos, repartiendo el dinero para mantenerse en el poder, como le ha pasado a este gobierno y le pasó a Danilo Medina también. Para eso es que sirven los dineros de esos contratos. Y miren el de Aerodón igual. ¿Por dónde anda aquello? Entonces yo prefiero seguir, insisto, porque es cierto. Agua o metales, yo prefiero el agua, porque después que se vaya Barrigol con su riqueza ya aprovechada, lo que queda ahí será desértico, aguas cenagosas, aguas metalizadas, no meteorizadas, no metalizadas. Flora y fauna desaparecen y el pasivo y nuestras lomas, esos órganos relevantes que son nuestras montañas, depredadas, dañadas, y solo quedarán cárcavas y cuevas, qué sé yo, hondonadas. Eso es lo que va a quedar ahí. Sin embargo, por ejemplo, la United Fruit se fue de Asua. Bien, producía bananos. Se fue de Asua. Dejó un erial, dejó el erial tal vez, porque no había agua, y el agua era bombeada, y sí, pero cuando llegó ese canal ya que del sur Asua, se levantó aquel erial. Y hoy miren lo que es Asua. Entonces, ¿qué daño hizo la United Brand a Asua? Bueno, que deforestó esos montes que habían ahí para sembrar bananos, pero una de dos. No podemos comer palos, tenemos que comer alimentos. Porque la isla, cuando vino Cristóbal Colón aquí, la isla era una sola masa boscosa, todo de bosque. Había tractores en esa época. El hacha para cortarla, claro, abrir las trochas, los caminos y establecer las ciudades y el crecimiento poblacional y sembrar, porque entonces don Carlos Conuco decía ya en los años 1800 y algo, Carlos Conuco, señores, si no sembramos, vamos a morir de hambre aquí y vamos a sembrar todos estos campos cercanos a la capital. Es decir, en la agricultura ahí es que hay una riqueza que nosotros tenemos que explotar y aprovechar. Claro, si nosotros tenemos turismo y podemos explotar el turismo, que las playas se van, porque eso no nos hace daño. Si explotan las playas, eso no nos hace daño a los pobladores que estamos aquí. Al contrario, ellos fomentan la demanda y si producimos más y mejor, pues le vamos a suplir a ellos. Pero vamos a desarrollar nuestras potencialidades agropecuarias. Y esos apologistas de los metales en este país, que bajen la guardia, porque mañana cuando baje el oro, se tienen que quedar callados. Mientras tanto nos deja ese desierto, nos van a dejar ese pasivo ahí. Repito, la Grenada Company no dejó un pasivo, dejó una riqueza que no la supimos administrar. Pero hoy todavía el muelle de Manzanillo sirve. ¿Por qué? Porque hicieron eso, el muelle de Manzanillo. Y las tierras las desmontaron y las nivelaron, hicieron los canales de riego allí y las adecuaciones necesarias. Hoy todavía está el proyecto ahí, bien o mal manejado o robado. Bien, pero están ahí. ¿Qué daño hizo Grenada Company? Ahora vaya a la Alcoa. ¿Qué dejó la Alcoa en Pedernales? ¿Qué está dejando Falcon Beach en La Peguera y en la Loma de Ortega? ¿Qué va a dejar Barrigol? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Hablando vacuencia en este país o creyendo que todos somos ignorantes o vaciados mentales. Nos llevamos de que el oro, y eso, como bien se ha dicho, no todo lo que brilla es oro. Nuestras montañas brillan, las montañas de Bauruco, las montañas de Meridional en San Juan de la Maguana y la montaña y la cordillera central. Brilla el oro, todos andan esos oligarquías de codicia muy particular, andan detrás del oro.
¿qué le importa a ellos dejar las cárcavas allí o las fuentes de agua dañadas? Ahora la agricultura, porque repito, lo que hizo Yunai Brand en Asua no ha dañado nada. Y lo que hizo Grenada Company en Manzanillo tampoco ha dañado nada. El medio ambiente está ahí. Pero ojalá nuestras autoridades, en esta no creo, porque imagínense ustedes todavía dando permiso, otorgando permiso de exploración en montañas tan frágiles como es la septentrional. Entonces, con una posición eufemística, queriéndonos pasar como gato por liebre. Es decir, no, eso es para nada más explotar, eso es para explorar, para saber lo que hay ahí. ¿Y qué es esto? Pero ¿quién paga eso? ¿Lo paga el gobierno dominicano? ¿O es un servicio que dan las multinacionales por saber con lo que cuenta el mundo? ¿O lo pagan algún organismo internacional? ¿Está pagando ese estudio? Bueno, entonces, yo creo que estamos claros. Bien, se ha aprobado el reglamento para la ley de contrataciones públicas. Vamos a mejorar la limpieza, la transparencia en las compras públicas. Excelente. Pero, señores, ahí está la Contraloría General de la República, hizo 180 auditorías, pero nadie sabe nada. ¿Ustedes creen que con las compras van a ser, ya se acabó el robo en el Estado? Se acabó la corrupción con la compra. Porque con este reglamento, el que pestañea pierde, como se dice. Sin embargo, vamos a ver qué dicen las 180 auditorías que hizo la Contraloría General de la República. Vamos a auditar esas auditorías, a ver qué ha pasado. Pero no se atreven. Por eso, ese tipo de situaciones que se vienen dando en esta administración de gobierno son las que ponen en apuros al PRM. El PRM no va a salir del poder porque, qué sé yo, la división interna que ellos tengan, no se van a dividir, están muy unidos, por tanto eso garantiza la continuidad. No es verdad. El PRM va a salir del poder por esas deficiencias y por esas intransparencias y todas esas debilidades que se ven a diario, la ausencia de autoridad, la ausencia de experticios, la ausencia de claridad en los asuntos que manejan y calidad en las acciones públicas que se toman. Eso es lo que la gente quiere, que le resuelvan problemas. No es que le anuncien que se lo van a resolver, porque las palabras son muy lindas. Pero otra cosa es la realidad. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
Bien, desde el momento en que se anunció que República Dominicana podía vender la energía a Puerto Rico, bueno, a mí particularmente me asaltó la duda de que eso se pudiera llevar a cabo. Porque decía yo esa vez que había un problema con los precios a que compra la energía los consumidores norteamericanos. Porque allí no es igual que aquí. Allá se vende la energía, el kilovatio hora se vende a 9 centavos de dólar o 10. Óigase bien, aquí se vende a 18 al distribuidor. Entonces es el doble a que se está vendiendo la energía aquí. Eso, ¿qué pasa? Crea unas distorsiones, unas pérdidas a las EDES, que el gobierno tiene que buscar 1.500 millones de dólares todos los años, y cuidado sin más, para suplir los déficits que le crea esa compra carísima, que es la que crea el problema a las EDES. Porque las EDES, los gastos en empleomanía son prácticamente bajos con respecto a lo que pierde por esa compra de energía tan cara. Y eso, hay energía que la compra las EDES, por ejemplo las de la barcaza que están en Asua, vale 48 centavos de dólar el kilo. Y hay otras en Boca Chica, una que se llama, creo que es SIVA, no sé cómo es que se llaman eso, SIVA, esa de Boca Chica, 70 centavos de dólar el kilo. Es decir, esas son una planta, se sabe que no están continuamente trabajando ahí, porque a esos precios no se puede trabajar, pero a ellos les cuesta caro producir eso, son unos barcos que vienen aquí, no es fácil. Eso cuesta mucho dinero, pero es para una emergencia, cuando ya están las demás plantas no dan, o no dan abasto, o se salen del sistema porque hay que repararla. Por ejemplo, parar una Catalina de esa para dar un mantenimiento, se queda el país apagado, como hemos visto muchísimas veces. Entonces se necesita tal vez entrar con estas plantas, el gobierno tiene que hacer un sacrificio enorme para evitarse la ebriedad de la gente, indiscutiblemente. Pero, decía yo, si se instala una planta en República Dominicana, ponga usted de 800 megavatios en el este, tiran un cable, parece que Estados Unidos ha dado luz verde, el gobierno de Trump, para que se instale eso. Pero yo digo lo siguiente, yo instalo 800 megavatios aquí para venderle a Puerto Rico. ¿Y qué nos van a vender a nosotros? Nada. Vamos a decir, se lo van a vender a Puerto Rico. A Puerto Rico no le van a vender a 18 como nos la venden a nosotros. Tienen que venderle a 10. O el precio probable a que esté el combustible, porque también pueden fluctuar con el combustible. Pero en Estados Unidos lo máximo entre 9 y 10.5 centavos de dólar el kilovatio hora se le vende al distribuidor. Entonces, si usted instala una planta en el este para venderle a Puerto Rico, es una indecencia que usted le venda a 10 a Puerto Rico y a nosotros nos vendan aquí a 18. Entonces, todo ese dinero, ¿dónde va a parar? Esos 7 va a parar a los productores nacionales que son privados, excepto Catalina, que por lo menos produce y vende más económico y lleva más liviano al Estado con las pérdidas, porque hay que decir esas verdades. Pero la verdad que yo veo, eso va a ser difícil. Además, usted va a venir a permitir instalar una planta, producir energía para venderla a Puerto Rico y nos deje el daño ambiental a nosotros. ¿Qué beneficio derivamos de esto? ¿O van a pagar impuestos por la venta o la producción de la energía? ¿Estará o no libre de impuestos? Cuando generalmente el tipo de inversión extranjera para ese tipo de productos, vamos a llamarle así, generalmente llevan liberación del pago de impuestos.
para instalar. Entonces usted viene y dice, mira, yo quiero instalar una planta en Manzanillo. ¿Usted de dónde es? Yo soy de Turquía. Muy bien. Mire, ¿cómo están operando los demás? No pagan impuestos, tienen liberación del pago, tienen unas exenciones y tienen unas facilidades para retornar sus ganancias, etcétera, etcétera. Hay que brindarle a todo el que viene a invertir, hay que brindarle esa facilidad. Se la van a brindar al que no nos va a vender a nosotros, sino a Puerto Rico, pero va a usar a República Dominicana como asiento de producción. El agua que se va a utilizar en esas plantas, ¿de dónde va a salir? Del agua dulce nuestra, tal vez del río Soco o de uno de esos ríos del este. Entonces yo me quedan esas inquietudes como dominicano y pienso que esas cosas tendrán que explicarlas. El gobierno dominicano tendrá que explicarnos, los dominicanos, bajo qué condición operaría una planta que le va a vender energía a Puerto Rico y sabiendo uno que en Estados Unidos no es como aquí. Aquí van esos 4 o 5 centavos de dólar, se lo lleva el productor de energía aquí, que ganan un dineral, por eso usted lo ve como viven como príncipes, los productores de energía aquí. Porque venden caro. Y el gobierno compra caro, las EDES, repito, comprar a 18 el kilovatio. Cuando en Estados Unidos vale 10 o 9 centavos de dólar. Esa diferencia, señores, es el doble. Entonces, ¿qué pasa? Usted compra 10 o le vende a 18 a las EDES, pero las EDES no pueden venderle a 18 al pueblo porque lo revientan. Más que tiene que comprar otras energías de acuerdo a esa producción. Por ejemplo, la eólica se vende más caro que la energía de Corrientes y de Quiqueya, que son a gas. Y entonces, y son energías no convencionales. Se supone que tienen un bajo costo porque es el viento, pero el costo de inversión es alto, indiscutiblemente. Es decir, ese problema de la energía aquí es un problema de costo, porque lo que produce la energía aquí la producen muy cara y se la venden muy cara también a las EDES, y las EDES están asfixiadas porque no pueden. Entonces, primero pierden en transmisión y segundo pierden porque se roban la luz o porque no la pueden medir, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un negocio que si usted compra a 20 y vende a 14, usted está perdiendo 6 centavos y eso no lo aguanta nadie. Eso pasa también con esta gente que están perdiendo mucho dinero porque están comprando caro las EDES. Pero ese es el modelo que está instalado aquí. Por eso a mí me llama la atención que esa planta, si la instalan en el este, ¿a cómo va a vender? Porque sería una indecencia, repito, una indecencia económica y antinacional, o nacional, bueno, antinacional. Porque usted venir a producir energía a este país con las facilidades y las debilidades medioambientales que deja eso, para que se beneficien el productor que va a generar la energía aquí y los boricuas que van a comprar esa energía. Ustedes se imaginan, repito, que se venda a 9 o a 10 centavos de dólar esa energía que se produce en República Dominicana exclusivamente para Puerto Rico, cuando la que se produce en República Dominicana para venderle a República Dominicana vale 18. Dependiendo de luego el modelo productivo que usted tenga, porque eólico, el agua, por ejemplo, la hidráulica es mucho más barata y le venden muy barato con respecto a los demás, se lo venden a las EDES. Es decir, la eólica tiene un precio, la del agua tiene otro precio, la del gas tiene otro precio, los fuel oil y esas cosas, y carbón, entonces varían todos los precios. Eso tienen unos ajustes ahí, unas tablas, pero hay que pensar en esto. Yo pienso en esa distorsión o en esa dicotomía que habría entre una empresa que tiene igual, por ejemplo, tiene las mismas condiciones de trabajo, por ejemplo, que Eyejaina o Itabo. Entonces,
esa puede producir para vender a 10 y las otras, Itabo o Jaina, producen para vender a 18. Y entonces, eso es una indecencia, o sería una indecencia. O esta gente venden a Puerto Rico a 18, o venderán a 16 o a 17 para ser competitivos, y entonces no está mal, porque al final dejarán algún beneficio. Y no es indecente usted producir para venderle a otro, siempre y cuando usted esté no distorsionando el mercado local. Así que yo veo eso. Pero los especialistas en la materia que hablen, que digan lo que hay. No sé, porque la verdad que aquí hubo una vez un intento de traer un cable de la Florida para energizar y vender energía en República Dominicana, pero eso parece que no prosperó. Parece que no era técnicamente, no era muy confiable o muy eficiente, no sé. Pero eso no tuvo éxito. La verdad que hay que decirla así. Bueno, vamos a ver las obras. El gobierno anuncia el monorriel, siguen haciendo todas las espectaculares promociones. Y la verdad que con el nivel de atraso que hay en las obras públicas nacionales, y se ven a diario, descuido en los hospitales, hasta los cementerios ahora, porque ahora son los hospitales, los cementerios, el agua potable, los caminos, la carretera, las calles llenas de hoyos, etcétera, etcétera. La educación, las escuelas con problemas. Y la verdad que el gobierno no sale de un atolladero de esto, que por eso fue que me atreví a decir que el problema del PRM ya no es el temor de que haya una división interna, sino arrastrando todas estas debilidades, todos estos problemas que se están acumulando, con un gobierno que luce parco, que luce también inefectivo, que, como decía al principio, un gobierno manco. Eso le falta un brazo, solamente tiene el brazo que funciona en la parte de los fundamentos macroeconómicos y las recaudaciones fiscales, eso muy bien. Entonces, eso funciona, es por eso un gobierno manco. Por no decir paralítico, porque el esfuerzo progresivo de bienestar social, señores, ha estado muy escaso o casi ausente. Esa es la pura verdad, por eso digo casi o cuasi paralítico se puede catalogar el gobierno. Entonces, cuando usted anuncia una obra de esa envergadura, primero, el gobierno no tiene capacidad para hacerla. Pero no es que no tiene capacidad para hacerla porque es una obra muy costosa, tal vez se necesite un financiamiento exterior, bien. Pero es que el gobierno en sí no la podría hacer, tiene que ser por un fideicomiso, a ver si viene alguien y toma eso. Y así es el de Santiago, es decir, el gobierno no asume, por ejemplo, como aquellos gobiernos, déjame hacer la presa de Higüey y Aguacate, las dos presas. ¿Usted cree que estos gobiernos se atreven a asumir eso? Con apoyo del ahorro interno, esperando que el azúcar dé una subidita. O vamos a revisar el contrato de Falcon Bridge para comprar las luminarias de la Avenida Las Américas, así era que Balaguer operaba, o para comprar las compuertas de Higüey, esos ahorros. Y los consulados, señores, los consulados que generaban dólares tenían que traerle esa fundita a Balaguer, los cónsules. Ay, yo recuerdo a Papito Moreta, que en paz descanse, Papito. Pero Papito tenía que traerle esos saquitos de dólares del consulado de Puerto Rico a Balaguer, para Balaguer irlo acumulando y guardando esos dineritos para comprar la compuerta de Higüey y Aguacate, por poner un ejemplo. La de Higüey, no, esas son, pero hay compuertas, ponga usted la de Valdesia, por poner un ejemplo. Hoy usted va a ver eso. Ya en este país lo que buscan es 74 mil millones de dólares que debe este país. Y aún así no son efectivos haciendo las obras. Entonces, ese monorriel de la capital, yo creo que toda esta escenografía que se está montando de eso es para adjudicarla. Es decir, este gobierno lo único que le interesa es adjudicar esa obra, pues sabe que no hay capacidad de hacer esa obra.
Si la adjudican, sabe que eso no se va a terminar por ahora, pero ya tiene un dueño, porque así pasó con la avenida de Circunvalación. Esa se la adjudicaron en los tiempos de Hipólito Mejía, se la adjudicaron a un contratista amiguete del gobierno. Le entregan la obra, pero la obra estuvo detenida ahí hasta el 2014. O hasta, no sé, yo creo que fue cuando llegó Danilo Medina que arrancaron la circunvalación. O por lo menos la continuaron. La circunvalación que va de Jaina y que llega ya a Multimodal, Caucedo. Pero ese monoriel uno sabe que eso es simple y llanamente para lograr la adjudicación de eso, que me permitan dudar de ello. Bien, ahora hay una obra. Los gobiernos tienen que ser progresistas. Y el líder, el que dirige el gobierno, los líderes de verdad o los hombres de Estado, tienen que ser hombres o mujeres de progreso, amantes del progreso o con vocación de progreso. Además de tener también las, como diríamos, las perspectivas de un proyecto de recuperación nacional, por ejemplo, un hombre como Balaguer, que después de la guerra de abril hay que ver cómo quedó este país, que no tenía ni siquiera para pagar la nómina pública. Es decir, solo un hombre de esa categoría, un jefe de Estado, un doctor de Estado, como yo me he atrevido a señalar a Balaguer, enfrenta una situación de ese tipo para sacar a camino un país que está expirante, prácticamente muerto, sin crédito. Nadie en el extranjero daba un peso por República Dominicana. Porque imagínense ustedes con un lío como el que pasó aquí con esa guerra y Estados Unidos ha intervenido en este país y la OEA o no, la AID pagando la nómina pública del Estado Nacional. Eso era casi una aberración, pero al mismo tiempo un reto enorme para que ese presidente saliera a camino. Pero eso era un hombre de Estado y un hombre con vocación de progreso que fue Balaguer. Hago este preámbulo porque en el gobierno de Leonel Fernández, segundo gobierno, se inició un progreso, que eso marcó, como diríamos, la vocación y la calidad de hombre de Estado de Leonel Fernández. Vamos a una breve pausa y al regreso vamos a hacer una breve explicación de esta afirmación que yo me atrevo a hacer. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
Bien, ¿por qué digo yo que Leonel Fernández califica como hombre de Estado, como líder visionario, con vocación de progreso? Porque hoy se cumplen 17 años de una obra que el expresidente Leonel Fernández ordenó que se hiciera. Ganó todas las críticas de gente ignorante y de gente de nivel de análisis económico, y le hicieron todos ¿cómo diríamos? Todas las rutas negativas de esa inversión y de todo ese deseo, tal vez exagerado, del presidente, que había expresado que él iba a ser de Santo Domingo, la capital, iba a ser un Nueva York chiquito, Leonel Fernández. Y dijo, vamos a hacer el metro. Y cuando se habló de hacer un metro en República Dominicana, señores, había que oír aquella oposición, no aquella oposición, aquella oprobia oposición, que es así que yo te quiero llamar. Porque se le acusó de ser el narcisista, de ser megalómano, de ser, de imitar o querer imitar a Balaguer, de ser un monumentalista que venía con su mente dañada de aquella, diríamos, aquel océano de cemento y de acero que es Nueva York. Imagínense ustedes que ese joven venía perdido en el espacio, ese andaba divariando. Le dijeron de todo. Hoy el metro es la gran realidad y la gran obra del gobierno de Leonel Fernández, que transporta 100 millones de pasajeros por año. Entonces, todos aquellos adversarios del metro tuvieron que callarse, tragarse la lengua, como se dice. Y entonces, peor, tuvieron que venir a continuar el metro por la exigencia del pueblo dominicano. Es decir, eso se llama usted tener vocación de progreso. Eso se llama tener liderazgo. Por eso ese es el aval que le dan. Esas obras le dan aval a Leonel Fernández para decir que quiere aspirar, que quiere volver a ser presidente, porque se supone que la gente que se beneficia de eso valora bien que le hagan obras de ese tipo. Incluso los continuadores del poder han seguido esa misma obra. La han extendido, cosa que está muy bien. Pero ha calado en esa gente, en esos nuevos mandatarios, caló la idea de progreso de Leonel Fernández. Pero ¿qué pasa? Como hemos dicho, Leonel Fernández es un enamorado de la educación y de la innovación. Entonces, no es solo esa obra, sino ahí está el ITRA. Ese Instituto Tecnológico de las Américas va de 30,000 estudiantes graduados con un alto nivel de especialización en las carreras técnicas que se dan allí. Garantía de trabajo, la gran mayoría de los jóvenes que se gradúan allí. Pero se hizo el Community College de San Luis, también otra tremenda obra. Sin embargo, fíjense cómo se han arrabalizado. La escuela se dio un salto también cualitativo y cuantitativo en la escuela. Porque en los tiempos que Leonel Fernández estuvo ahí, pero se lo comieron vivo porque dio una opinión de razón. Porque, señores, uno tiene que hablar de los políticos así. Ahora no quieren admitir que tenía razón Leonel Fernández cuando dijo el 4% no es el problema. Es un problema estructurado que hay aquí, es estructural, que tenemos que mejorar los docentes, tenemos que mejorar los métodos de enseñanza, tenemos que mejorar las edificaciones, etcétera, etcétera. El problema no es del 4%. Y mejorar los salarios de los docentes, muy bien, pero debemos mejorar las evaluaciones de los docentes también. Qué sé yo, todas esas cosas. Entonces, se hizo el ITRA, pero además se hizo Funglo.
FUNGLO es una universidad, un centro de pensamiento. Yo he dicho muchas veces aquí, si Leonel Fernández hubiera hecho una enramada por ahí para beber romo y hacer fiesta y jugar dominó, la gente lo aplaude. Pero hay que criticarlo porque ha hecho una obra demasiado importante. FUNGLO. ¿Cuántos se han graduado? ¿Cuántos beneficios ha tenido el país de ese centro de pensamiento? Pero además, un programa como fue el programa de inmersión para estudiar inglés, o los becarios, las becas al exterior, todo eso fueron proyectos. Por eso es que la juventud todavía dice, pero ¿y cómo es posible que Leonel Fernández sea un líder en este país? Donde hay tantos jóvenes y ya Leonel es un sextuagenario. ¿Cómo es posible que haya jóvenes que lo sigan? Los jóvenes valoran eso. Esas obras que son las que le dan aval, ese ITRA, el Community College, los centros de aquellos centros de tecnología que se pusieron en todos los campos de este país, lo llenaron de esos centros para enseñarle informática a los jóvenes rurales. Usted va a Peralvillo, por allá, por Yamasá, ahí usted va a un centro. O va ¿cómo se digo? Probablemente llegue a Pajonal, allá en la Extremadura del suroeste. O en Jimaní. O tal vez va a Puerto Escondido y tiene uno allí. Para los jóvenes que hay por ahí, los jóvenes rurales. Entonces, eso se llama visión de progreso. Y los líderes tienen que actuar así. Yo creo que esos ejemplos de inversión que hizo Leonel Fernández cuando fue presidente, y no lo pondero porque hay que ponderar a Leonel Fernández porque está optando a la presidencia de la República. No, es que ojalá Luis Abinader hubiera tomado esas iniciativas en los 5 años que tiene, o Danilo Medina, que han sido continuadores de obras de esa que inició Leonel Fernández. Sin embargo, las de Leonel fueron pensadas. Es decir, es un proyecto de país que vino pensado. Mire, hay que mejorar la innovación y hay que mejorar la educación. Vamos al inglés por inmersión. El inglés es muy importante para entender la informática, porque si no, todo es en inglés. Un programa de inmersión. Vamos a ser profesionales con niveles de posgrado, becas internacionales y becas nacionales. Vamos a ampliar la UAS. Bueno, vamos a darle servicios de locales para la Universidad Autónoma. Vamos a hacer la FUNGLO un centro de pensamiento. Vamos a hacer a FUNGLO un centro. Ahí está hecho. Y así es que se progresa. De la única forma que se progresa es pensando cómo nosotros le vamos a dar forma al progreso. Bien, les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, que tiene su blog La Pregunta. ¿Mis consejos son quiméricos? Lo único que respondo es que no están ideologizados, brotan del alma. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.